Ok, hola de nuevo, para que me escuchen ahora. Fue que como entré antes, unos minutos antes, dije voy a poner la pausa en la grabación y voy a poner el mute, ¿verdad? Para ya cuando empezamos y cuando empecé se me olvidó encender el micrófono. Muchas gracias por avisar. Ok, les decía que vamos a trabajar, ¿verdad? En lo que es esta práctica de laboratorio, la de algoritmos. Y pues entonces acá vamos a ver, ¿alguno de ustedes hizo alguno de los ejercicios para que lo compartan? ¿Alguien quiere compartirlo, decir o decirme, profesora, yo empecé y no entendí ni qué tenía que hacer, lo que sea? ¿No? Yo, profe, Ok. yo los hice, pero no estoy segura de que estén bien hechos, para ser sincera. Pues esa es la idea, ¿no? Que aprendamos aquí en forma conjunta, así que no hay ningún problema. ¿Puedes compartir pantalla para verlos? Permítame abrir primero el documento porque esta Sí, computadora es bien lenta. Ya voy. ok. Pero acuérdense aquí, esa es la idea, ir a ver, ¿verdad?, qué fue lo que hicieron y de ahí de cualquiera de todas las dudas que salgan, pues que podamos resolverlas de la mejor forma posible para que vayan adelantando. Oh, yeah. Ya, profe, nada más le doy aquí en compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ya se está viendo el documento, disculpe, es que es demasiado lento. Tranquila, no te preocupes. Por cierto, acuérdense de revisar lo de las versiones de Excel, ¿verdad? Que tienen, con las que están trabajando y demás. De todas formas, yo ya hablé con el administrador del laboratorio virtual y me dijo que no hay problema, que puede crear los usuarios para todos. Los que necesiten usar el laboratorio virtual lo usen. Es más, yo les recomendaría que en algún momento lo prueben cuando están en la casa para hacer alguna práctica o algo así, para ver si les queda más cómodo que usar la computadora propia de ustedes. Entonces, en cuanto estén los usuarios y todo eso, yo les aviso para que traten de acceder. Vamos a ver, ok. Ya lo están viendo, profe. Ya lo estamos viendo. Ok. Sumar el costo de las comidas y bebidas, perfecto. Sumar dicha suma por ella misma, pero multiplicado por 13. A dicho resultado, sumar el primer monto obtenido, pero multiplicado por 10. Ajá. Ok. Eso está bien. El costo de las comidas más el costo de las comidas por el 13% más el costo de las comidas por el 10%. Ok, esto está bien. ¿Cuál era tu duda? ¿O tenías alguna duda? Sí, es que yo no sabía si eso lo estaba haciendo bien. Sí, aquí lo que Entonces, vos hiciste, digamos, bueno, en la primera, los puntos 1 a 3 lo estás haciendo en lenguaje natural. En este punto de acá, ¿verdad? Lo estás haciendo en pseudocódigo. Está bien, es el mismo algoritmo, esto que esto. En este caso del pseudocódigo, ahí es donde yo les digo a ustedes, les mencionaba la vez pasada, acuérdense que hay muchas formas de resolverlo lo mismo y de que el resultado sea correcto a partir de la programación. Ella, en este caso, digamos, el pseudocódigo no coincide completamente con la descripción del lenguaje natural, porque en el lenguaje natural lo está dividiendo en 3 instrucciones, mientras que acá en una sola instrucción lo está haciendo. Ambos algoritmos son correctos. Ambos algoritmos funcionan. ¿Ok? Entonces, por ahí, como lo que les decía, si sumo el costo de las comidas y bebidas y eso me da 100, ya sabemos que eso es la prueba de escritorio que vamos a hacer después. Ya yo les dije que si el monto de las comidas y bebidas es 100, el resultado tiene que ser 123. Entonces, podemos hacer la prueba de escritorio aquí. Yo digo, el costo de las comidas y bebidas, vamos a asumir que es 100. A 100 le vamos a dejar ese monto, ¿verdad? El de 100, y le vamos a sumar el monto multiplicado por 13%.
100 por un 13% es 13. Entonces 100 más 13 son 113. Al 100, dicho resultado, que sería el 100, le sumo el 13 de acá y ahora le sumo el multiplicado por el 10%, que son los 10. Entonces 113 más 10 me da 123. Entonces vean que el resultado es correcto. La prueba de escritorio es básicamente esto que acabo de yo mencionarles. Ustedes tienen unos valores iniciales y saben cuál es el resultado. Hacen un seguimiento de las indicaciones y verifican que el resultado les dé el valor correcto. Si es así, entonces nosotros podríamos decir que el algoritmo es correcto. Cuando ustedes hacen el seguimiento y el resultado que les da siguiendo las instrucciones no es el mismo que debería darles, no es el valor correcto, ahí es donde vamos a la parte de depuración, donde tendríamos que encontrar en cuál de las instrucciones está fallando nuestro algoritmo para corregirlo y entonces volver a hacer la prueba hasta que nos dé el caso correcto. Ya si hablamos a nivel computacional, pues entonces uno tiene que evaluar un montón de casos, ¿verdad? Diferentes, de posibilidades, de qué pasa si hay un descuento, qué pasa si había alguna oferta, qué pasa si se devuelve algún plato, un montón de cosas así, ¿verdad? Pero entonces ya se empieza a ser más complejo. En ese caso, la prueba de escritorio debería contemplar cada una de las posibilidades para verificar que el resultado siempre sea el correcto. Pero bueno, en este está bien. Vamos a ver. El segundo, que es calcular el salario neto de un empleado a partir del salario bruto, es bastante similar a este. Sabiendo que se le debe deducir un 9% como pago del seguro de la caja, un 8,33% por concepto del aguinaldo y un 8,19% por concepto del salario escolar. Entonces tenemos el salario bruto del empleado, ¿verdad? Y tenemos que restarle el 9%. Al monto, a dicho monto, perdón, aquí, ¿cuál es dicho monto? El salario bruto, ¿verdad? Aneli. Perdón, profe, sí, es que no se me activaba el audio. Bueno, el paso número 1 sería salario bruto del empleado, restarlo por el salario bruto multiplicado por 9%. Entonces, en ese caso sería poner el salario bruto, ese salario bruto restarlo por ese mismo salario bruto multiplicado por Ajá. 9%. Esa era mi intención Sí. A no sé dicho si... monto es el salario bruto, sí, no el resultado. Digo yo, cuando estamos escribiendo en lenguaje natural, lo que tiene que quedar claro es que este monto que estás hablando es el salario bruto, no el monto que obtuviste en el paso 1. Sí, es del paso 1. En el paso 2, digamos, cuando digo a dicho monto, restarle salario bruto multiplicado por 8,33. Ajá, entonces, digamos, como en el otro, en el anterior era sumar, en este sí restando. Sí, pero lo que digo es nada más que se entienda que este monto Ajá. no es del resultado de esta. Bueno, Ah, sí, no. Bueno, no. el Eso era lo salario. que no sabía cómo ponerlo. Sí. Al resultado de la resta. Sí, está Ajá. bien. Sí, está bien así. Sí, está bien. Ya lo vi. Sí, es al monto de la resta. No, por un momento tomé que era el 9% y no era el 9%, pero no, sí está bien. Y a ese igual, al resultado ese se le resta el 8,19. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Igual que en el caso anterior, del 1.1 al 3, ella lo hizo en lenguaje natural, en este caso lo hizo en pseudocódigo. La primera vez el ejercicio 1 era una suma, tal como ella dice, aquí lo que hacemos es una resta, ¿verdad? Y a cada uno de los salarios brutos se le descuenta pues la deducción correspondiente y ese va a ser el resultado. ¿Ok? Vamos a ver ahora el tercero. En el Ese tercero, tercero, perdón, ese tercero sí me confundió por completo porque no, porque ya usaba el LIF y todo eso. Cuando yo llevé este curso el semestre pasado, la profesora nos había puesto como una edad límite, creo, si mal no me equivoco, y yo estaba viendo incluso el ejercicio que yo hice, pero no me acuerdo muy bien cómo fue que ella lo puso, porque dijo, si tuviera como 50 años el visitante, entonces como que puso una edad límite, pero en este caso usted no puso edad, entonces no supe cómo manejarlo.
Ok, del así este en ejercicio, creo. sí, sí, no, Ajá. ya lo revisamos. Voy a leer el ejercicio para que todos estemos ubicados y ya vamos a ver lo que vos hiciste y ya les explico. La idea del algoritmo es que sea lo más genérico posible. Yo puedo establecer como límites eventualmente para ciertas cosas, pero más deberían ser como restricciones, por ejemplo, que yo te diga, bueno, la edad no puede ser un número negativo, por ejemplo, sí, definitivamente no, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos un algoritmo deberíamos tratar de que sean bien genéricos, que abarquen todos los casos posibles. Hay veces que eso lo complica demasiado, entonces es cuando se pueden poner restricciones, pero como les digo, ya eso es otro tipo de aplicaciones que vamos a hacer donde son sistemas de información más grandes que entonces casos específicos se derivan en diferentes algoritmos. Para efecto de lo que vamos a hacer nosotros ahora, yo les explico para que vean cómo me queda el algoritmo para que sirva siempre. ¿Ok? Entonces, aquí me dice calcular el precio de los tiquetes a un museo considerando la edad del visitante, cualquier edad que tenga. Si tiene menos de 18 años, se le cobran 2 euros. Si tiene 65 o más años, se le cobran 2 euros con 50. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, se le cobran 6 euros. Esa es la forma, esa es lo que se nos está solicitando. Entonces, aquí efectivamente, lo primero que necesitamos es la edad del visitante. Ese es un valor. Ojo acá, ya en los 3 casos que estamos trabajando, hay un dato de entrada que alguien nos tiene que dar. Alguien puede ser un sistema, puede ser que esté en una celda de la hoja de Excel, puede ser una persona que nos escriba el dato, como sea. En el primer caso, yo necesito el costo de las comidas y de las bebidas porque a partir de ello voy a sacar los impuestos. En el segundo caso, el segundo ejercicio, yo necesito que me den el salario bruto y a partir de ese valor voy a obtener las deducciones, calcularlas y calcular con eso el salario neto. Y en este tercer caso, yo necesito que alguien me diga cuál es la edad del visitante. El algoritmo, sin embargo, va a funcionar con cualquier valor que me den. Esa es la idea del algoritmo. Entonces, si a mí me dicen tiene 5 años o tiene 70, el algoritmo debe funcionar. Debe calcular de manera que si cumple estas condiciones, asigne el valor correspondiente. Entonces, tal como lo pone aquí, si la edad es menor a 18, el valor de etiqueta es 2. Si la edad es 65 más, el valor del tiquete es 2.50 y si no, el valor del tiquete es 6. Ok, esto está bien. ¿Cuál es la duda que tenías acá? Digamos, más que todo porque aquí yo quería usar eso del if y el else, creo que es. Para el pseudocódigo. Ajá, eso es lo que no entiendo, digamos. Si en este caso, digamos, usted ve que el sí, bueno, traducido es if, ¿verdad? Ajá. Que es una condición. Entonces, en ese mismo lenguaje natural ya estábamos usando como hasta cierto punto parte del pseudocódigo. Entonces, Ah, no sabía, digamos, en el caso para el pseudocódigo es cuando se usa el if, ¿verdad? exactamente. Es en el pseudocódigo. Ya se los escribo. Es, Muchas y no, gracias. Ajá. perdón, no supe cómo hacer el pseudocódigo, digamos, como en el de arriba, que salía salario neto, flechita. Ahí sí Ajá. ya no supe cómo hacer eso, digamos, Ok. utilizando el if y eso. Ya se los enseño entonces. Ok. Si puedes dejar de compartir para entonces resolvérselos, porfa. Acá está. Vamos a hacerlo acá en un documento nuevo. Déjenme poner aquí. Entonces tenemos, después lo pongo en bonito. Práctica número 1, ejercicio. Punto. C, 1C. Profe, una Entonces, pregunta. ajá, ¿Usted cómo trabaja? Digamos, es que yo llevé un curso semestre pasado y el profe, digamos, nos decía que teníamos que ir haciendo lo que él
iba haciendo y enviárselo al final de la clase. ¿Usted lo trabaja así o no? No, Ah, no, no, ok, no, no, no. perfecto. Ustedes, la idea mía, porque yo digo, por un lado, en verano es mucho trabajo ir haciendo todo eso para ustedes y para mí revisárselos también, ¿verdad? Yo lo que hago es que vamos resolviendo acá la práctica, por eso necesito que estén muy atentos y que me hagan todas las preguntas. Que ustedes preferiblemente lleguen a resolverla luego solos en la casa y ya en horas de consulta o en la sesión siguiente me dicen, tengo tal duda con esto, esto, y así lo vamos trabajando. Pero no como que me los tengan que entregar porque usualmente terminamos todo en clase. Entonces digo, que es lo que hicimos en clase, ¿no? ¿Qué me van a entregar si ya lo hicimos en clase? Si no termináramos una práctica, digamos, la de hoy, si no la termináramos, la terminamos de hoy en 8. Bueno, de hoy en 8 no, perdón, la próxima sesión. Pero yo todas las prácticas las termino con ustedes. Entonces, a final de cuentas, cuando me la entreguen, ya fue lo que hicimos en clase. Entonces, esa es mi forma de trabajo. Entonces, no me tienen que entregar a mí nada. Si yo les Ok, digo, traten de hacer el ejercicio y todo, la idea es esto, que traten de trabajarlo para que les salgan las dudas cuando lo estamos viendo juntos, ¿verdad? Para aclararlo, no tanto para que me lo tengan que entregar. Cuando haya que entregar algo, yo sí se los aclaro específicamente y ahí subiría el enlace en la plataforma y demás. ¿Ok? ok, gracias, profe. Entonces, por acá, el ejercicio 1C. Entonces, tenemos la condición, ya dijimos, ¿verdad? Que es que sea menor a 18 años, que tenga 65 años o más, o que no cumpla ninguna de esas condiciones. Entonces, habíamos hablado de que teníamos la estructura if, ¿verdad? Donde el if requiere de una condición que es lo que la computadora va a evaluar para ver si esa condición le da un resultado falso o verdadero. Entonces, yo parto del hecho de que tengo una edad, la edad del visitante, y yo le digo, ok, si la edad del visitante es menor a 18, ¿verdad? Esa es la primera condición. Entonces, si la edad del visitante es menor a 18, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Bueno, el valor del tiquete va a ser igual a 2 euros, dijimos, ¿verdad? Ese es el primer resultado. El if, dijimos que tiene, si la condición es verdadera, unas instrucciones. Si la condición es falsa, else, otras instrucciones, ¿cierto? Entonces, aquí vendría el else. Si es menor a 18, vale 2. Pero si no es mayor a 18, yo tengo dos posibles casos. Que tenga la edad de 65 o más, o que esté en el rango donde cobran los 6 euros, ¿cierto? Entonces, como tengo todavía dos condiciones posibles para asignar el valor del tiquete, yo puedo utilizar un nuevo if. Entonces, yo aquí digo, ok, si no es menor a 18, voy a preguntar si la edad del visitante es mayor o igual, mayor o igual a 65. Esa es una posibilidad, ¿cierto? En este caso, el valor del tiquete va a ser igual a 2.50. Pero si no es cierto, entonces el valor del tiquete va a ser igual a 6. Y ese es mi algoritmo. ¿Ok? Entonces aquí hacemos la prueba de escritorio. Vamos a probar, tenemos tres casos. Menor a 18, mayor o igual a 65. O entre ese rango de 18 y 64. ¿Verdad? Entonces, díganme una edad cualquiera. 40, profe. 40, ok. Entonces venimos. El valor edad del visitante lo vamos a comparar con 40. Con el valor 40. Entonces yo digo, si 40 es menor a 18, no es cierto, ¿cierto? Eso es falso. Entonces, no va a entrar aquí. Se va a venir al else. Al llegar al else, yo digo, ok, si 40
es mayor o igual a 65, lo cual tampoco es cierto. No entra aquí, viene al else. Entonces dice, ok, el valor del tiquete es 6. Listo. Ahora díganme algún otro que no esté en ese rango. O cualquiera. Podemos seguirlo. Otro valor. 68. Entonces aquí decimos, si 68 es menor a 18, no es cierto. Entonces se viene por el else. Aquí digo, 68 es mayor o igual a 65, sí. Entonces, como esto es cierto, entra a esta instrucción, el valor del tiquete es 250. ¿Ok? ¿Otro valor? ¿8, profe? Si 8 es menor a 18, lo cual es cierto, valor del tiquete es 2. Y termina. Porque acá cuando tenemos un condicional, se hacen las instrucciones del resultado de la condición y el resto no. En este caso, si hace esta instrucción, no entra al else. Cuando este resultado es incorrecto, es falso, entonces sí entra al else. ¿Ok? Entonces ya en este ya me daría 2. Entonces ven, con esto me funciona para cualquier edad. Listo. ¿Preguntas, dudas? Profe, una pregunta. Digamos, si uno quisiera ver la prueba de escritorio y ya ahí, digamos, como ponerla en palabras o en números, ¿cómo se haría? Que usted nos dijera, por ejemplo, hagan la prueba de escritorio de ese algoritmo. ¿Cómo lo haría yo, digamos? Porque aquí lo hicimos verbalmente, pero para hacerla ya en papel, ¿cómo sería? Ok. Sería como poner, no sé, vamos a ver. Digamos que pongo edad visitante es igual a 8. Por decir algo. Entonces, pues venís y decís, si edad visitante, que es 8, es menor a 18, entonces aquí yo le pondría, no, más bien lo haría, también, más bien, lo voy a hacer así, se me ocurre mejor. Una tablita. Ok, entonces aquí yo pongo, si edad visitante es menor a 18, aquí sí voy a poner el 8. Yo no le voy a pedir que me hagan esto, pero para que veas cómo es, ¿verdad? Entonces aquí te dice el resultado, esto verdadero. Verdadero. Que es el resultado de la condición. Entonces, esto implica que se ejecuta primera instrucción. ¿Ok? Y esto significa que el valor del tiquete, más bien como acá. Estoy pensando cómo queda claro. Valor del tiquete va a ser igual a 2. ¿Ok? Esa es la prueba de escritorio, si es 8. Si vos me decís no, ahora la prueba de escritorio vamos a decir que es 52. Entonces acá yo diría, ok, si edad de visita es 52 es menor al 18, entonces falso. Entonces yo aquí le digo, debe continuar con el else. Aquí ya no pongo el valor, sino que entonces vengo a hacer la nueva validación. Si edad visitante, que es 52, ¿verdad? Es mayor o igual a 65. Aquí vuelve a ser falso. Entonces yo debería decir, debe continuar con el. Y aquí yo vuelvo a decir, entonces, en este caso no hay condición por revisar. ¿Por qué no hay condición por revisar? Porque estoy entrando en este else. ¿Ok? Vean que el if es cuando hay una condición. En este caso tengo una condición. En este caso tengo otra condición. El else significa no se cumplió la condición. Entonces ya no me importa cuál es el valor.
Solo sé que no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores entre el else. Y entonces acá yo diría el valor del tiquete va a ser 6. Algo así podría ser. Porque entonces aquí cuando hacemos la prueba de escritorio me interesa saber si la condición fue falsa o verdadera para ver si ingresa a las instrucciones de verdadero o de falso. Entonces algo así podría ser para que hagan la prueba de escritorio escrita. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿No? Ok, vamos a ver, no hay nada en el chat. Entonces continuemos. Anneli, vos no hiciste el último, la prueba de escritorio. No, profe, porque Ok. eso sí del todo No, no no, no, sabía. tranquila, era solo para ver, porque no sabía si se había acabado la página. Mm, O... Sí, pero ahí se acabó. No, tranquila, era solo para ver si lo validábamos ahí o no. ¿Alguien la hizo? La otra no. Profe, Ajá, yo tengo una pregunta, digamos, el else se pone cada vez que la condición anterior no se cumplió. exactamente. Entonces se pone la nueva condición o digamos una de las otras condiciones. No, el else significa no se cumplió la condición anterior. Entonces Ajá, aquí yo digo, y sí, entonces, por si ejemplo, ahí sigue la otra. en este caso, como no se cumplió que era menor a 18, entonces tiene que seguir por acá. Aquí en pseudocódigo, ¿vos llevaste ya el curso, no? No, profe, la No, primera vez ok. que lo llevo. No, es que les digo porque a veces se enredan porque en Visual Basic hay una opción que se llama el SIF y por ahí a veces se les hace enredo, pero si no, no ese es el caso porque no la has visto. La idea del else es decir, esta condición no se cumplió, entonces haga esto. Si hay una nueva condición por validar, tengo que poner un nuevo if y aquí pongo la condición. El else significa esta condición no se dio, no fue verdadera. Entonces sigue hacia lo siguiente. Ok. Exacto, entonces, exacto, así. Se los digo, si alguien tiene enredo, digamos, si ya llevó el curso y tiene enredo por algo que no había entendido la vez pasada, igual me lo van diciendo. Lo que pasa es que a veces aclaro porque se pueden confundir algunos términos. Entonces, en pseudocódigo no existe el else if, como les digo que sí existe en el lenguaje de programación en Visual Basic. Por eso en pseudocódigo siempre lo tenemos que poner de esta forma. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, que era el que me decía, ¿dónde está? Se me perdió, aquí lo tengo. Está el fragmento de código que es este, ¿verdad? Entonces, me dice, acuérdense que esto lo que se quiere es multiplicar números enteros no negativos mayores a 0. En este caso tenemos un rango de valores muy específico de los valores que yo le puedo poner. Es decir, si uno de los valores es 0, este algoritmo no va a funcionar. Si es número negativo, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, lo estoy poniendo así para que sea mucho más sencillo para efecto de realizarlo, porque si no tenemos que hacer muchísimas más validaciones. Y como les digo, esto es un tema apenas introductorio para que veamos cómo se utilizan. En el caso anterior ya utilizamos el condicional. En este caso tenemos el while. El while es el ciclo, aquel que se repite en todas las instrucciones, mientras la condición, en este caso, esta condición, contador es menor a X, sea verdadera. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, esto es lo que nosotros tenemos de base para ir a hacer la valoración. En este caso tenemos dos variables, la X y la Y, dos valores, perdón, que son los que los que nos va a dar el usuario. Tal como antes, la edad del visitante, el salario bruto o el costo de las comidas y bebidas nos lo daban para que nosotros hiciéramos los cálculos, pues aquí nosotros vamos a pedirle al usuario, por decirlo así, cuál es el valor que va a tener X y cuál es el valor que va a tener Y. ¿Ok? Adicionalmente, vean que aquí estamos trabajando con esto que se llama producto y esto que se llama contador. Entonces, cuando trabajamos nosotros con estos algoritmos, con macros, con programación y demás, acuérdense que la computadora tiene su memoria RAM
¿Y qué es lo que guarda la computadora en una memoria RAM? Valores que se necesitan para hacer operaciones, para hacer cálculos y demás, y que son necesarios en forma temporal. ¿Por qué en forma temporal? Porque, bueno, si yo abro el Word, yo voy a tener, no sé, si yo hago esto, ¿verdad? Señalo esto y le doy control copy, eso va a quedar en la memoria temporal. Entonces yo lo puedo pegar en otro lugar y demás, pero si yo apago la computadora, eso se pierde. Eso no es un dato permanente, sino que lo uso para trabajar mientras esté esta aplicación en uso. Igual cuando yo hago algo de programación, yo puedo utilizar esa memoria RAM para almacenar valores específicos. Y esas celdas de memoria que yo estoy utilizando así, es lo que conocemos como variables. Entonces, las variables, después vamos a trabajar un poquito más con eso, pero las variables igual son valores temporales que yo necesito para hacer cálculos. En este caso voy a utilizar esta que se llama producto y voy a utilizar esta que se llama contador. Y ahorita vamos a ver cómo es que se usa. Entonces, tengo 4 valores posibles. 2 que me da el usuario, que son X y Y. Y tengo 2, ¿verdad? Que son los que yo voy a utilizar, que se llaman producto y contador. Voy a pasar esto, es más, si lo voy a copiar para pasarlo al archivo donde estábamos trabajando. Ejercicio 2. Este es el que estamos aquí. Ok, esto es lo que tenemos. Lo voy a pasar a una nueva hoja para no tener que estar brincando mucho. ¿Ok? Este es el algoritmo que me están dando. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso, como tengo un ciclo, ¿verdad? Y tengo todas esas variables, pues entonces voy a hacer una tablita. Vamos a hacerla aquí, como la que les hice antes. En esta tendría 1, 2, 3, 4, 5 celdas más o menos. ¿Okay? Y en esas 5 celdas lo que voy a poner es que por aquí vamos a poner el valor de... Aquí voy a poner el valor de X. Aquí voy a poner el valor de Y. Aquí voy a poner el valor de producto. Y aquí voy a poner el valor de contador. ¿Ok? Entonces, esto es para que nosotros veamos cuáles son esos valores. Yo soy así medio con eso de ordenar y de poner formatos y demás, entonces por eso ven que lo hago así, porque si no como que mi mente se aloca si no lo veo como más o menos ordenadito. Entonces ahí téngame paciencia con eso. Lo que tengo que hacer aquí es establecer diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque hay un ciclo. Entonces, acuérdense que el ciclo es que voy a repetir las instrucciones varias veces mientras el valor de la condición sea verdadero. Entonces, cuando yo empiezo la ejecución antes del while, entonces yo pongo antes del ciclo, ¿verdad? Yo aquí voy a decir, voy a poner esto también en el centro. Y aquí voy a decir, ok, antes del ciclo, entonces viene, tengo que establecer cuáles son los valores que yo le voy a dar a X y a Y. Ah, no, eso no estaba aquí. Entonces, no sé, valores de X y Y para hacer la multiplicación. No muy grandes porque tenemos que repetirlo muchas veces. Por lo menos X. Algunos, chicos, un par de valores. 2 y 4. 2 y 4, ¿ok? Entonces, nuevamente acuérdense que cuando voy a hacer la prueba de escritorio, yo tengo que saber cuál es el resultado de la multiplicación. 2 por 4, 8. Entonces, el resultado que estamos esperando es que sea 8. Producto tiene que llegar a valer 8 al final del algoritmo. Entonces, decimos, bueno, empezamos a leer acá. Dice, producto va a ser igual a lo que tiene Y. Entonces, producto, que es este, va a ser igual a Y. Es 4. ¿Ok? A contador le voy a asignar el valor 1. Yo le pongo aquí 1. ¿Ok?
Entonces, ahí están esos valores antes del while. Aquí vengo y digo, ok, si contador, que es 1, es menor a x, que es 2, 1 es menor a 2, sí. Entonces, entro al ciclo para la iteración número 1. ¿Ok? Entonces, en esta iteración, yo digo a producto, entonces vengo aquí, le voy a asignar el valor actual que tiene producto, que es 4, más el valor de y, que es 4, ¿verdad? Lo cual me da 8. Entonces, en este caso, durante la iteración X y Y son valores que van a permanecer, siempre van a valer 2 y 4. ¿Ok? Esa es la primera instrucción del ciclo. La segunda instrucción del ciclo me dice, a contador, que es este campo que está acá, le voy a asignar el valor actual de contador, que es 1, más 1. Yo le pongo más 1. Esto es igual a 2. ¿Ok? Con esto termino esta instrucción. Cuando tengo un ciclo, al llegar a la última instrucción, se devuelve arriba para volver a evaluar la condición. Entonces viene y me dice, contador. Contador vale 2. Es menor a x. X es igual a 2. El resultado es que no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque son iguales, no es menor. Entonces, como esto ya no es verdadero, no ingresa a las instrucciones del while y ya terminamos el algoritmo. ¿Cuál es el resultado del producto? 8. ¿Cuál dijimos que tenía que ser el resultado del producto? 8. Entonces, sí me sirve. ¿Ok? ¿Quieren que lo hagamos con un numerito más grande? ¿O ya está claro? Profe, si lo repite, por favor, otra vez. Ok. Si quieren, hacemos con un número más grande. Digamos, aquí 3 tal vez. Digamos que, voy a borrar esto. Digamos que X vale 3, no sé, y Y vale 5. ¿Ok? Entonces el resultado va a ser 3 por 5, 15. Entonces, nuevamente, aquí empezamos. Producto, ¿verdad? A producto le voy a asignar el valor de Y. Acuérdense que cuando tengo una sentencia de asignación, lo que hay a la derecha de la flecha es el valor que se le asigna a lo que hay a la izquierda. Entonces, esto significa a producto le voy a asignar el valor de Y. Es decir, aquí va a valer 5. A contador, que es esta que tengo aquí, le voy a asignar ¿cuál valor? 1. Y está ahí. Entonces dice, contador es menor a X. Entonces digo, 1 es menor a 3, que es el valor que tiene X. Sí, en este caso es verdadero. Entonces entramos aquí a producto. Nuevamente los valores X y Y se mantienen. Entonces dice, bueno, entonces a producto, que es este campito que está aquí, le voy a asignar el valor actual de producto, que es 5, más el valor de Y. El valor de Y es 5. Aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces, 5 más 5, el valor actual de producto va a ser 10. Esta es esta primera instrucción. Ahora dice, a contador, entonces aquí vengo a actualizar el valor de contador. Le voy a asignar el valor actual de contador, que es este de arriba, 1, más 1. ¿Ok? Entonces yo lo pongo aquí, más 1. Y esto es igual a 2. ¿Ok? Entonces, el valor de contador en este momento es 2. ¿Ok? Terminamos las instrucciones del ciclo, entonces nos devolvemos aquí para volver a revisar la condición. Contador es menor a X, entonces yo digo 2 es menor a 3. Sí, es una condición que es verdadera. Como es verdadera, vuelve a entrar al ciclo. El valor de X se mantiene, el valor de Y se mantiene. Aquí decimos a producto,
que es esta celda donde está el cursor, le voy a asignar el valor actual que tiene producto, que en este caso es 10, que fue el último que calculamos, y a eso le voy a sumar el valor de Y. El valor de Y es 5. Entonces, esto es igual a 15. ¿Ok? Ahora dice aquí, a contador le voy a asignar el valor actual de contador, que es 2, más 1, más 1, lo cual es igual a 3. ¿Ok? Entonces, aquí terminan las instrucciones del ciclo. Me devuelvo a revisar la condición. Contador menor a X. Entonces yo digo, 3 es menor a 3. No. Es igual, no es menor. Entonces ya no entra a las instrucciones del ciclo y el resultado de producto es 15, que es el valor que dijimos desde el principio. ¿Queda más claro? Sí, profe, mucho más claro, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Cualquier duda. Acuérdense que aquí no hay preguntas tontas. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Este tipo de pruebas son las que nos sirven para verificar muchas cosas y este ejercicio lo hago para que entiendan cómo es que funciona el ciclo, ¿verdad? Que el ciclo es así, ¿verdad? Es esa repetición hasta que se deja de cumplir una condición. Entonces, ya con estos ejercicios, ¿verdad? Son poquitos, pero ya vimos asignación de valores, ya vimos el uso del condicional y ya vimos el uso de un ciclo. Entonces, repásenlo, porfa, que lo tengan claro. Digamos, la parte del ciclo la vamos a utilizar más en Visual Basic que en Excel, pero que lo tengan claro. El condicional sí vamos a empezar a usarlo desde Excel porque hay funciones de Excel que nos permiten trabajar con ese tipo de condiciones. ¿Ok? Voy a salvar esto para que nos quede por ahí. Esto sería por acá. Y ahí ya me quedo. Ok, por ahí vamos más o menos de esta forma. Entonces, si ya estamos listos con esto, no tenemos más dudas, vamos con Excel. Ya vamos a trabajar con la práctica número 2, que es... vamos a dejar de compartir para ver por acá qué es lo que tenemos. La práctica número 2. Instrucciones. Ya se las voy a mostrar, vayan descargando ustedes, no sé si ya lo habían descargado, tanto la plantilla como las instrucciones. Ya yo les muestro, por aquí tengo la plantilla. Y aquí ya, para compartir todo eso. Aquí. Vamos a ver entonces inicialmente, bueno, como les dije antes, yo voy trabajando todo esto de Excel más con la práctica que viendo la presentación. La presentación les queda ahí en la sesión para que ustedes vean cuáles son los temas y demás. Verifiquen algunas, casi todas las funciones las utilizamos en las prácticas antes del examen, pero eventualmente que revisen métodos de acceso, algunas imágenes que hay ahí de cómo se hace, para que lo tengan clarito. Entonces, esto es Excel. ¿Hay alguno de ustedes que nunca haya trabajado en Excel? Hijo. No, todos lo conocen de algún... Ay, Dios. Ok, genial. Entonces, igual, cualquier dudilla que tengan, ahí me avisan. Vamos a ir trabajando términos generales. Tenemos columnas. Las columnas se conocen por letras. Tenemos filas, que son estos números. Cada celda tiene un nombre y el nombre se encuentra en el cuadro del nombre. El nombre se conforma por el número de la columna junto con el número de la fila. ¿Ok? Esa es como la primera parte.
yo podría, voy a trabajar en una hojita, es más, perdón, primero, antes, esta es la plantilla base, voy a salvarlo para que sea nuestro trabajo y ahí poder hacer todo lo que necesitemos antes de ir a modificar la plantilla base. Acá. Así aquí. Listo. Entonces, por aquí voy a empezar a trabajar en una hoja vacía. Bueno, para agregar hojas, aquí está el más. Si hago algo que no conocen, me dicen, profe, ¿qué hizo? Nada más. Porque si ya han usado Excel, pues estas cosas son muy básicas, ¿verdad? Como agregar la hoja, aquí se le hace doble clic para cambiarle el nombre por el que quieran, ¿verdad? Acá este cuadro de nombres, ¿verdad? Es lo que me da valores de una celda. Digamos, yo tengo 5, tengo 3. Y acá, en una celda específica, yo puedo escribir una fórmula, ¿verdad? Yo digo, esto es igual, ¿verdad? A 5 por 3, por ejemplo. Bueno, a lo que hay en esas celdas. Y aquí tengo este valor. Entonces, si yo marco la celda, aquí en este cuadro de fórmulas está la forma en la que se calcula. En estos casos, que son valores específicos, pues en el cuadro de fórmulas lo que se presenta es el valor específico. Pero si no, nuevamente aquí tengo esto, ¿verdad? Entonces, yo puedo acceder a las celdas mediante el nombre ordinario que tienen, que es la columna B con la fila 3, o multiplicado por la columna B con la fila 4. Esa es la celda específica. Como les digo, aquí va a estar el nombre de la celda. Sin embargo, yo puedo trabajar asignando yo los nombres a las celdas que yo quiero. Bueno, antes de esto voy a hacer otra cosa. Digamos que yo aquí tengo 2 y 4. Y digamos que yo aquí tengo 10 y 3. ¿Ok? Tengo esos valores. Yo puedo tomar esta fórmula y puedo arrastrarla. Ojo aquí, vean que el cursor tiene una flechita gordita, ¿verdad? Donde yo me pongo aquí en la esquinita, la flechita se hace flaquita. En ese punto es donde yo puedo apretar el botón izquierdo y arrastrar la fórmula. Entonces, la fórmula, ¿qué es lo que hace? Va a replicar esto mismo, pero si me muevo a la derecha, pues entonces la referencia que aquí tengo a las celdas B3 y B4, aquí las va a pasar a las celdas C3 y C4, porque me moví a la derecha. Entonces, no solo se mueve a la derecha la fórmula, sino la referencia a los valores. Igual aquí en este caso, voy a trabajar con la D3 y la D4. Si yo arrastro la celda hacia la izquierda, pues entonces aquí igual se movió la referencia. Está multiplicando lo que hay en A3 por lo que hay en A4, que como en este momento no tiene valores, asume que son ceros y me da el resultado 0. Igual yo puedo hacerla hacia abajo, ¿verdad? En este caso, aquí lo que hace es multiplicarme como en este caso estoy multiplicando las dos celdas anteriores, en este también, aquí me multiplica 3 por 15 y en este caso me multiplica 15 por 45. ¿Ok? Entonces, ¿para qué les enseño esto? Porque eso significa que cuando yo tengo referencias a estos números, por ejemplo, a estas celdas, y yo quiero que las fórmulas se trasladen, las referencias a las celdas, conforme se traslada la fórmula, derecha, izquierda, arriba o abajo. Eso es lo que nosotros conocemos como una referencia relativa. ¿Okay? Donde cambia la ubicación de la fórmula, cambia la ubicación de las celdas que utiliza para calcular ese valor final. Cuando yo quiero mantener un valor específico como parte del cálculo, vamos a suponer ahora que más bien vamos a hacerlo diferente. Yo tengo un valor aquí, digamos que es aquí, tipo de cambio. ¿Ok? Entonces,
Aquí yo pongo, no sé, digamos que es 605, por decir algo, porque no sé cómo estará hoy. Y aquí yo tengo el monto de la venta en dólares. ¿Ok? Entonces, digamos que yo aquí digo, estaba el día 15, estaba el día 20, estaba el día 65. ¿Ok? Y yo necesito calcular aquí el monto en colones. Entonces, la fórmula en este caso es parecida, ¿verdad? Digo, ok, va a ser el tipo de cambio multiplicada por el monto en dólares, ¿cierto? 9.075 y ese valor es correcto. Pero si yo la arrastro acá, como la referencia es relativa, este me multiplica 20 por 0 y este me multiplica 65 por 0. Yo necesito que, no importa cuánto desplace yo la fórmula, yo necesito que siempre acceda a este valor que es el del tipo de cambio. No importa hacia dónde arrastre la fórmula. Entonces, yo lo que necesito es hacer una referencia absoluta a esta celda. No importa cómo yo mueva la fórmula, siempre va a venir a la celda B10 para saber cuál es el tipo de cambio. Entonces, yo lo que hago es que en la fórmula, yo hago esa referencia relativa de esta forma. Bueno, hay dos formas. Vamos a ver primero. Yo puedo decir que voy a fijar la columna. Entonces, no importa si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre va a acceder a la columna B. Y puedo fijar la fila también poniendo el símbolo de dólar antes del número de fila. ¿Ok? Entonces, si yo pongo el dólar antes de la columna, no importa el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Si pongo el dólar antes del número de fila, no importa si la fórmula se arrastra hacia arriba o hacia abajo, siempre va a llegar a la misma fila. Si pongo las dos, pues entonces siempre va a llegar a esta celda específica de 10. ¿Ok? Entonces, cuando yo arrastro la fórmula, aquí siempre va a buscar B10. Siempre va a buscar B10. Y no importa cuáles valores tenga yo aquí, que tanto la arrastre, siempre va a ir a buscar el tipo de cambio a la celda B10. Esa es una forma de hacerlo. ¿Ok? Como les digo, esto es una referencia absoluta. Profe, el Profe, signo de, Ajá. bueno, el signo de dólar se pone, se tiene que poner antes Antes de lo del... que quieras fijar. Ok, sí, pero digamos, ahí lo puso dos veces, se pone así, dos veces, digamos, con la B en el medio, Es o que con si la querés Z en el medio. te lo enseño acá más bien para que veas. Digamos, aquí tenemos 605 y demás. Entonces, digamos que yo aquí hago la fórmula. Vean que fijando fila. Entonces, si yo pongo la fórmula, yo digo esto por esto, ¿verdad? Y solo fijo la fila, que es el número, ¿ok? Yo lo puedo dejar así. Entonces, vamos a copiar. No, vamos a hacerlo así. Yo arrastro esto, me da 0. ¿Por qué? Porque yo fijé la fila. Entonces, siempre va a trabajar con la fila 10. Pero como no fijé la columna, aquí donde moví la columna, ya me está cambiando a la C. Y en la C no hay nada. Ah, ok, perfecto. Sí, hay Y que fijar acá me fila y cambia columna. a la D, exacto. Cuando yo fijo columna, ¿verdad? Que es la otra. Voy a hacer esto un poquito más grande. Como les digo, yo soy muy obsesiva con esas cosas. Yo igual voy a copiarla esta, pero ahora lo que voy a hacer es que más bien, en vez de fijar, ay no, mentira, esto era aquí más bien. Esto por esto. Ahora voy a fijar la columna. Si yo fijo la columna, entonces siempre va a trabajar en la B. Pero cuando yo la arrastro hacia abajo, entonces ya aquí pierde la referencia.
Porque, ves, aquí está con la 12. Porque donde yo la bajé, bajó la fila. Ok, sí, entonces hay que fijar tanto la fila Es como que la columna. depende de lo que quieras. Ajá, sí, pero sí, en este caso, Para efecto de esto, yo necesito fijar tanto la fila como la como el columna monto. Ujú. para que quede ese monto específico. Pero va a haber fórmulas donde tal vez vos digas, yo necesito que se mantenga en la columna, pero sí necesito que cambie la fila. Entonces Ujú, solo ujú. fijar la columna. Entonces, por eso depende de lo que necesites hacer, pero esa es la forma en la que funciona. Vos fijas el valor donde querés que no se mueva. ¿Ok? Ok, Cuando es gracias. una celda específica, como en este caso, hay que fijar las dos. ¿Ok? Ahora, entonces, esa es una forma de hacer una referencia absoluta. Aquí sí hay que tener cuidado, pues hacemos este tipo de fórmulas que ponemos el símbolo de dólar, de que en todas las fórmulas que estamos utilizando quede actualizada la referencia absoluta. Porque digamos, en este caso yo primero puse la fórmula, hice la referencia y después repliqué la fórmula. Entonces ya queda replicado en todas. Pero si yo hice la fórmula y la repliqué y después hice la referencia absoluta, pues entonces puede ser que hay algunas que sí y algunas que no. Entonces, igual, depende de qué tan ordenadamente trabaje uno o de cuándo le dijeron que necesitaba hacer la referencia absoluta o cuándo se dio uno cuenta, pues es más fácil hacerlo desde el principio, pero otras veces no. Entonces, otra forma es que yo le asigne un nombre a esto. Entonces, yo puedo cambiar el nombre para que B10 siempre se va a mantener, pero yo puedo decir, bueno, a esta celda yo le voy a poner el nombre tipo cambio. ¿Ok? Entonces, aquí se mantiene la fórmula inicial, ¿verdad? La referencia absoluta a B10. Pero si yo aquí digo, bueno, tengo esto va a ser igual a 1500 por tipo cambio. Ya tipo cambio me aparece aquí. Entonces, yo le voy a dar Enter y ahí me hace el cálculo. ¿Ok? Porque ya sabe que cuando aparezca tipo cambio es esta celda. Cuando le pongo el nombre así, yo eventualmente puedo venirme aquí y decir, ok, esto es igual a 15, bueno, 151, no importa, por tipo cambio. Y cuando le pongo ese nombre, existe la referencia absoluta en cualquier hoja del archivo. Entonces, esa es otra forma. Con este tengo la ventaja de que no tengo que poner el dólar y no me tendría que fijar que si es la fila o si es la columna la que tengo que fijar o lo que sea, sino que ya sabe que es específicamente la celda B10 de la hoja prueba. Ese es el valor. Entonces, cualquier vez en todo el archivo que yo haga referencia a tipo cambio, va a ir a buscar el valor a la hoja prueba, a la celda B10. Entonces, esa es otra forma en la que yo puedo hacer esas referencias absolutas, para que lo tengan ahí claro. Y acá, en esta flechita, es donde yo puedo ver todos los nombres que yo he asignado a una o a rangos de celdas, que esa es la otra posibilidad. Esta la voy a borrar de acá. Aquí nos vamos a devolver a la de pruebas, porque yo puedo tomar un rango de celdas y a ese rango de celdas decir monto colones. ¿Okay? Entonces, aquí en el cuadro de nombres ya yo tengo ese monto en colones. Y ya yo sé que cuando yo haga referencia a esto, va a acceder a todas estas celdas. ¿Cuándo se va a usar? Bueno, después vamos a ver, hay diferentes formas en las que se puede utilizar, pero se los digo porque entonces puedo hacer referencia a una sola celda o referencia a un rango de celdas. Y eso siempre va a ser una referencia absoluta, siempre va a ubicar muy bien la hoja y los nombres de las celdas que conforman ese rango de celdas. Si yo me equivoqué, metí las patas, no era este el que yo quería, ok, entonces yo me venía acá a fórmulas. Aquí está el administrador de nombres. Y en el administrador de nombres yo tengo todos los nombres que yo he utilizado para diferentes celdas de mi archivo. Si me equivoqué en esta, yo me puedo venir aquí a modificar. Aquí puedo modificar el nombre y puedo entonces cambiar el rango de las celdas que estaba acá. Ahí le doy a aceptar y hace el cambio.
O eventualmente podría eliminarlo si quisiera, ¿verdad? O podría crear uno nuevo. Entonces vean que hay varias formas de hacerlo aquí. Bueno, puedo asignar un nombre también de una vez, pero entonces esa es una forma fácil de hacer una referencia absoluta. Esto de las referencias es importante para cuando hagan sus fórmulas. Por esto de que las vamos a mover de un lado para otro, de una celda a otra y demás, y que no me pierdan las relaciones, porque cuando empecemos a trabajar las funciones, bueno, hoy empezamos a trabajar funciones, hay rangos de celdas donde uno hace consultas y demás, que en algunos casos deben permanecer siempre siendo los mismos. En otros casos, sí tenemos que permitir que se corran las referencias. Hay que saber distinguir cuándo son referencias relativas de las absolutas para que las funciones que ya tiene Excel funcionen correctamente. ¿Ok? Vamos a ver. Esto era como de lo inicial que tenía que explicarles antes de empezar la práctica. Voy a pasar esto para acá más bien. Y vamos entonces a empezar a trabajar. Aquí están las instrucciones para ir resolviendo esto. Ahí si me doy cuenta de algún otro concepto de esos que tengan que explicarles, pues ahí pues interrumpo y les hago la explicación. Vamos a empezar con lo que es el formato, que el formato pues de las celdas lo tenemos en, bueno, de todo el menú, en inicio básicamente, es esto que tenemos acá, lo que me permite dar formato. Bueno, copiar y pegar. En todo esto tenemos para cambiar tipos de letras, tamaños. Aquí aumentamos o disminuimos el tamaño, color de fondo de celdas, color de las letras, bordes, si queremos negrita, itálica o subrayado. O eventualmente podemos acceder mediante esta flechita de acá a toda la hoja de formato de celdas. Donde aquí, pues, en esta parte, ¿verdad? De lo que es el relleno, esto que tenemos aquí es esto que tenemos acá. Los bordes, esto que tenemos aquí, es lo que podemos acceder desde acá. Las fuentes, ¿verdad? Son estas que tenemos acá, que aquí tenemos todo el menú, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito más. Tachado, superíndice, subíndice, ¿verdad? La parte de alineación es esto que tenemos de aquí, de este lado, ¿verdad? Donde yo puedo alinearlo con respecto al alto de las celdas, que es la alineación vertical, o con respecto al ancho de las columnas, que es la alineación horizontal. Y aquí podemos hacer ajustes de texto para que si, digamos, el texto es más grande que el ancho de la columna, pues que entonces se vea en un segundo renglón automáticamente y demás, varias cosas así. Y tenemos la parte de formato con respecto a cómo vamos a trabajar los datos, que es esto que tenemos aquí. Por defecto, este general me permite cualquier valor. Aquí yo puedo poner, bueno, números con decimales y demás, monedas cuando necesito un símbolo de moneda. Este formato de contabilidad yo sinceramente no sé para qué se usan. No sé qué diferencia tendrá con la parte de moneda. Si habrá alguna, si será algo por, no sé, algún convenio o nomenclatura o forma de escribirlos de contabilidad, si es por eso que lo utilizan. O en realidad, como les digo, no le veo ninguna mayor diferencia. Aquí tenemos fechas, donde podemos escoger todo esto. Las fechas, que por ahí les vaya quedando claro, se trabajan, bueno, uno las visualiza como una fecha. Internamente la computadora las almacena como un valor numérico. Entonces, cada fecha tiene su propio valor numérico y por eso podemos hacer comparaciones de si una fecha es mayor a otra. El 10 de septiembre, por ejemplo, es mayor al 1 de septiembre, del mismo año, obviamente, ¿verdad? Obviamente hace todas esas revisiones. Podemos sumarle a una fecha cantidad de días, podemos restarle y obtenemos otra fecha y cosas así. Esto que les quede claro, después lo vamos a ir trabajando un poquito más, pero cuando hagamos también la parte de programación es lo mismo. Nosotros podemos sumarle una fecha 5 y entonces si es el 12 de febrero y le sumamos 5, el resultado va a ser el 17 de febrero y así. Hace automáticamente los cambios de mes también. Si tenemos el 30 de marzo y le sumamos 5, pues entonces me va a dar el 4 de abril. Tenemos también trabajos con horas, aquí los porcentajes. Porcentajes, visualmente en Excel lo vemos de esta forma, ¿verdad? Como está en esta columna H. A nivel computacional es un valor entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, el 13% es 0.13.
Un 50% es 0.5. Entonces, en programación en Visual Basic tenemos que utilizar ese valor numérico entre 0 y 1. En Excel podemos poner el 13 con el símbolo de porcentaje o podemos poner .13 y también va a ser la equivalencia. Podemos trabajar aquí con fracciones, ¿verdad? Podemos hacer notación científica, podemos especificar textos. Cuando tenemos un valor numérico, pero le ponemos que es un texto, siempre se va a alinear hacia la izquierda. Como lo ven aquí, digamos, primer apellido, esto es un texto, entonces se alinea hacia la izquierda. Cuando ustedes entonces tienen números que están alineados hacia la izquierda, tienen que fijarse, bueno, si fue que adrede ustedes hicieron la alineación a la izquierda, no hay problema. Pero si no, es que puede haber algún tipo de problema. Sobre todo me ocurre, vean que aquí en esta computadora que yo estoy trabajando, los decimales son con puntos, digo con comas. Entonces, si yo pongo un valor con decimales, pero con un punto en vez de una coma, no me lo va a ver como un número. Déjenme ver si aquí, por ejemplo, si yo pongo 8.9, vean que me lo deja hacia la izquierda, porque asume que esto es un texto. Porque el valor decimal es con coma. Entonces, si yo quiero que se vea como un número, tengo que ponerlo así y ya me lo alinea a la derecha. Entonces, son pequeñas cositas que a veces uno no se da cuenta en el momento, que vale la pena que lo tengan bien claro, porque son pequeños ajustes que se pueden hacer para que ya tengan el formato que ustedes querían. Eso estábamos en los números. Bueno, hay especial, ¿verdad? Cuando yo puedo hacer alguna, o personalizadas cuando quiero hacer algún tipo de formato específico. A eso no vamos a entrar, me interesa más que veamos las diferencias entre el número, moneda, que trajemos fechas, porcentajes y eventualmente textos. Eso es lo que más vamos a manejar nosotros. Recuerden que esto es como algo introductorio, no vamos a entrar en mucho detalle con lo que es Excel. Pero básicamente con esto ya nosotros podemos trabajar lo principal, que es para dar formato. Las hojas de Excel deberían tener cierto orden, verse bonitas, no hay que excederse con el uso de formatos y demás cosas, pero bueno, hay diferentes opciones que nos presentan para hacerlo. La idea es que sea algo para mí por lo menos, y yo se los doy a ustedes como ejemplo, si es demasiado colorido, demasiado vistoso y es un documento de trabajo diario, es muy cansado para la vista. Entonces, debería verse ordenado y bonito, pero que no canse. Si es para una exposición, una presentación o algo así que se usa muy poco, pues entonces pueden meterle un poquito más de colores y de formatos y demás, y no es tan terrible para efecto de trabajar con esas cosas. En fin, acá nosotros tenemos, ya se me quedó, aquí, en disposición de la página, aquí tenemos temas, ¿verdad? Diferentes, que dependiendo del tema que esté seleccionado, vean que va cambiando el tipo de letra y los colores. Eventualmente yo hago un cambio aquí, no sé, este dividendo, ¿verdad? Y tiene diferentes colores que yo puedo aplicar dependiendo de mi gusto. Bueno, aquí como no tiene nada, no le he puesto colores a nada, por eso no se ve. Pero esa es otra de las opciones para hacer ese tipo de cambios. Básicamente, por aquí, bueno, la orientación, tamaño, área de impresión, ese tipo de cosas. Si quieren ponerle alguna imagen en el fondo y demás, pues por ahí está. ¿Ok? ¿Qué más en términos generales? Estos son como los mismos que ya vimos en esa de formato, en esa ventana de formato. Aquí tenemos este para ver estos formatos y por ahí insertar, eliminar, ¿verdad? Filas y columnas. Y aquí podemos establecer alto de filas, ancho de columnas, ocultar o mostrar filas o columnas, dependiendo de lo que quiera ver, lo que quiera y si quiero proteger, pues aquí eventualmente yo puedo poner alguna contraseña. Yo puedo venirme también a estas, las pestañitas, y si ahí hago clic derecho, puedo, por ejemplo, cambiar el color a la pestaña para que tenga un color, digamos que aquí le pongo este rojillo. Entonces, mientras esté seleccionada, se va a ver así. Cuando no esté seleccionada, se ve de esa forma. Si ustedes quisieran. Como les digo, con los formatos hay que tener cuidado que las cosas se vean bonitas, pero que no se vean excesivamente cargadas. Vamos ya habiendo explicado como esta parte. Bueno, en este cuadro de funciones tenemos esto para insertar funciones.
que es lo mismo que tenemos aquí en fórmulas, insertar función. Aquí vienen ordenadas las fórmulas que ya provee Excel. Hay que verlas muy bien porque la idea no es inventar el agua tibia. Todo lo que ya exista lo podemos utilizar. La idea aquí no es que ustedes lo inventen, sino que aprendan a aprovechar todas las cosas que nos da Excel. En este caso están ordenadas por tipo de funciones, ¿verdad? Si ustedes saben ya específicamente que son de texto, pues entonces aquí se vienen y estas son las funciones que pueden utilizar. Cada una de las funciones en el fondo es una macro desarrollada en Visual Basic probablemente. Bueno, no sé si ellos desarrollan en otro tipo de lenguaje de programación, donde eventualmente aquí, como ven, mayúsculo tiene un parámetro que se llama texto. ¿Qué es un parámetro? Pues es un valor con el que nosotros vamos a trabajar. Como vimos ahora con los algoritmos, bueno, para el primer ejercicio necesitábamos el monto de las comidas y las bebidas. Ese sería el parámetro. Para el segundo ocupábamos el salario bruto porque a partir de eso íbamos a sacar los porcentajes de las deducciones. Entonces el salario bruto era el parámetro. En el de la edad del visitante, perdón, el del valor del tiquete, el del museo, la edad del visitante era el parámetro. Y en el que vimos en el último de la multiplicación teníamos dos parámetros, los valores X y Y, que eran los que nos daba el usuario para que nosotros hiciéramos la multiplicación. Entonces, el parámetro es un valor específico que cuando yo diseño el algoritmo, yo no sé qué valor va a tener. Yo diseño el algoritmo para que funcione con cualquier valor. Pero cuando ya voy a utilizar la función, en este caso ya voy a ejecutar el algoritmo, ya ahí sí necesito un valor. Y es el valor que yo le tengo que enviar a la función para que pueda trabajar. Entonces, cada una de las funciones va a tener algún u otro parámetro. En algunos casos son optativos, no es obligatorio ponerlos, en otros sí. Y tenemos que aprender entonces a interpretar cómo usar esos parámetros para que nos sirvan las funciones correctamente. ¿Okay? Creo que por ahí estamos. Y entonces ya vamos a ver. Me dice, vamos a cambiar en la hoja obligaciones el formato de las celdas. Entonces, rango A1 a C1, vamos a hacer una combinación de celdas sin centrar el contenido. Entonces, vamos a ir a la hoja obligaciones. Es esta que está aquí. A1 a C1. Aquí, y con el shift, con las flechas, me estoy moviendo, o eventualmente ustedes lo hacen con el cursor, como quieran. Entonces, cuando yo quiero combinarlas, me vengo al menú de inicio y aquí tengo la opción. Vean que este es combinar y centrar. Yo lo que quiero es, dice, combinar sin centrarlas. Entonces, puedo hacer la combinación esta horizontal o combinar las celdas, cualquiera. Aquí, vean que lo que sucede en estos casos es que ya yo no tengo celda B1 ni C1. Yo tengo la celda A1, aquí está, y cuando llego a esta sigue siendo la D1. ¿Ok? Entonces ya no puedo hacer referencia a la celda B1 directamente. Ahí están combinadas. Si yo me di cuenta de que metí la pata, no eran esas, muy fácil. Separo las celdas y ahí vuelven a quedar. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo ahí. A la celda A1, que entonces ahora es esa celda grandota, ¿verdad? Vamos a ponerle a la letra tamaño 16 y letra tipo Cambria. Entonces aquí podemos subir con este, podemos poner el número acá, cualquiera de las dos. O aquí podemos seleccionar, en realidad cualquiera de las tres. Tipo Cambria, venimos acá, le ponemos este. Esto es sumamente fácil. Letras en azul oscuro, fondo celeste. Entonces, la letra está aquí, azul oscuro. Digamos que vamos a usar este. El fondo en celeste, digamos que vamos a usar este. Opción negrita habilitada y bordes en azul oscuro. Entonces, la negrita es esta. Y bordes en azul oscuro. Yo puedo venir, como les dije antes, acá. En este caso voy a ponerle más bordes para cambiar. Primero, bueno, más bien se lo voy a poner así. Si yo le pongo el borde primero y después cambio acá, vean que aquí no me lo cambió. Yo tengo que escoger primero el color y así que escogí el color, le doy el contorno, voy a tirar así, para que se vea azul oscuro. ¿Ok?
Eso tengan cuidado porque cuando uno lo hace al revés, de veras no lo acepta. Y ya con eso tenemos el primer cambio. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Rango de 2 a E2. Son estas dos. D2, E2. Estas dos celdas que tengo acá. ¿Qué voy a hacer ahí? Tamaño 14, azul oscuro, negrita habilitada y bordes azul oscuro. Entonces aquí. 14, vamos a dejar el mismo azul oscuro, negrita habilitada y bordes, decía, bordes en azul oscuro, todos los bordes. Entonces, yo me voy a venir acá, voy a verificar que esté el azul aquí y todos los bordes. Ahí. ¿Ok? Aquí esto realmente no es nada del otro mundo. Esto vean que tiene formato fecha, ya predefinido. Ya estamos trabajando con una fecha. Y ahora, de la A5 a la N5, que van a ser estas de acá. Hijo, vamos a poner tamaño 13, azul oscuro la letra y fondo celeste. Entonces, 13, celeste, azul, para dejar los mismos tonos. Negrita, borde externo. Entonces, negrita, el borde externo. ¿Cuál es el borde externo? Es solo este. Igual en azul oscuro, solo este. ¿Ok? Datos centrados tanto horizontal como verticalmente. Horizontal es esta. Vertical es esto. Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto del formato? Tiene que quedarles algo así. Ok, si no es así, entonces vamos a ir trabajando ya con los otros ejercicios, que es donde vamos a desarrollar un poquito los algoritmos para que los vayan practicando. Entonces, ejercicio. Este es uno. Entonces aquí lo que me dice es, en la columna usuario, asigne el nombre de usuario que se le asigna a los clientes para consultar sus certificados, el cual se genera concatenando la primera letra del nombre, un punto y el apellido. Concatenar es unir, ¿verdad? Vamos entonces a unir esa primera letra del nombre. Vamos a trabajarla junto con el punto y luego vamos a añadirle a eso el apellido. Y tenemos que el nombre está en la columna D y el apellido está en la columna A. Digo B, perdón, aquí. Entonces, la primera letra del nombre, punto y el apellido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Cómo hacemos el algoritmo? ¿En lenguaje natural o en pseudocódigo? Chicos. Lenguaje natural, profe. Ok. Entonces, vamos a poner una tablita acá. Vamos a hacerlo así. Entonces ponemos paso 1. Lo primero que necesitamos hacer entonces es obtener la primera letra. Del nombre. Es el primer paso que nos están dando, ¿cierto?
Así que tengo eso. Ay, ¿qué pasó? Paso 2. Agregar. No, ¿cómo era? La primera letra, un punto, sí. Agregar a la primera letra del nombre el símbolo punto. Y así que tengo eso, digo, agregar al resultado anterior el apellido de la columna B. Columna D. Okay. Estos van a ser los pasos. Aquí está bastante claro porque en las mismas instrucciones me lo dice. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Así que nosotros estamos estableciendo ese algoritmo, nosotros tenemos que decir, ok, ¿cómo se come esto? ¿Verdad? Es lo que tenemos que decir. Entonces, en este caso, ya les dije que vamos a tratar de utilizar todas las funciones que tiene Excel ya diseñadas para hacer eso. Entonces, en Excel tenemos una función que se llama concatenar. No, más bien, no es para esta, perdón. Para esta hay una que se llama izquierda. Ok. Para esta hay una que se llama concatenar. ¿Okay? Acá, para efectos de que no se me asusten, hay un montón, pero un montón de funciones. Entonces vamos a ir viendo las que son como más comunes. Si para efecto de algún quiz o de algún examen hay alguna función que a mí se me ocurre utilizar para resolver algo y no la hemos visto en clase, yo les voy a decir cuál es la función. La idea mía no es que pierdan el tiempo buscando cuál es la función que les sirve, más que hay algunas que son muy parecidas, que lo que cambian son pequeños detallitos, sino que yo se las daría. ¿Qué es lo que es muy importante que ustedes logren hacer? Que ustedes aprendan a identificar las funciones y a utilizar los parámetros a partir de los datos que ustedes tienen. Esto es como lo más complicado que tiene Excel, que en realidad no es tan complicado, pero sí tienen que saber, bueno, dónde buscarlas, cómo interpretar los parámetros y cómo verificar si el resultado que les está dando es lo que ustedes están pensando. Entonces, en este caso, como les digo, está a izquierda, está la de concatenar, y como este es agregar al resultado anterior, pues entonces utilizamos la misma función concatenar. Aquí vamos a ver que puedo utilizar una función específica, una sola, o puedo usar fórmulas, que es cuando utilizo funciones que utilizan como parámetros otras funciones y así continuamente. En este caso, lo que hacemos es ordenar las ideas gracias al algoritmo y a partir de eso establecemos el orden en el que se tienen que ejecutar esas funciones. Entonces, izquierda. Vamos a la hoja de Excel a ver cómo se usa. En realidad vamos a esta de prueba. Vamos a hacer otra pruebita aquí. Digamos, mi nombre es Alejandra. ¿Okay? Entonces, si yo utilizo izquierda, vean, bueno, acá. Puedo venirme acá y buscar la función izquierda, ¿verdad? Y seleccionarla. Y entonces me sale el asistente de las funciones. El asistente lo que nos va a decir es cuál es el parámetro que necesitamos. En este caso me dice, ok, ¿de cuál texto voy a sacar la izquierda? Yo le digo, de lo que hay en esta celda. ¿Cuántos caracteres quiero? Digamos que quiero 3 caracteres. Entonces le voy a aceptar y el resultado sale. ¿Ok? También existe la función derecha, que funciona muy parecido. Ay, perdón, esto era lo otro que les iba a decir. Es que por eso les digo que a veces voy muy rápido, me dicen. Yo puedo escribir directamente aquí con el igual, decir derecha, si llámese la función, y solo escribo el parámetro. En este caso, derecha, voy a decirle de este también, punto y coma, y cuántos caracteres. Ojo, aquí esto es importante también. En esta computadora en la que yo estoy trabajando, los parámetros se dividen por un punto y coma.
Si a ustedes lo escriben así y les genera un error, prueben si ustedes en su computadora tienen que escribir los parámetros con coma en vez de con punto y coma. Solo fíjense en ese detalle si no les funciona. Si les funciona tal como yo lo estoy haciendo, pues entonces también está con punto y coma. En este caso, me devuelve los 3 caracteres de la derecha. Y si yo quisiera obtener, ay, ¿cómo era esa función? Me fue extraer. Tengo también la función extrae, que extrae es parecida a esta, pero bueno, si voy a obtener datos del principio del texto, es mejor usar izquierda. Si ya sé que son de las posiciones finales del texto, con derecha. Entonces, extrae se puede utilizar con el principio, con el final, pero tiene más sentido cuando son caracteres intermedios. Entonces yo digo, ¿de dónde voy a extraerlos? Punto y coma. ¿Dónde empiezo? Digamos que en la posición 4. ¿Cuántos caracteres quiero extraer? 3. Entonces, así es como funciona esto. Entonces vean que ahí ya estoy usando parámetros. Los parámetros siempre van entre paréntesis. Y como les repito, se dividen, en este caso con punto y coma. Eventualmente podría ser solo con una coma. Usualmente, bueno, si se dividen con coma los parámetros, pues entonces en esa computadora los decimales se establecen con el símbolo punto, no con la coma. Para que lo tengan. Entonces, esta es la forma en la que trabajamos con esa izquierda, derecha o extrae. En este caso, como yo ocupo la inicial del nombre, pues la que me sirve es la izquierda. Entonces me vengo aquí y yo le digo, ok, voy a poner la función izquierda. ¿De qué? Del nombre, dijimos. El nombre está en la columna D. Ok, ahí la tengo. ¿Cuántos caracteres? En este caso, solo uno. Entonces, ahí ya tengo mi G. ¿Ok? Esa es la primera parte del algoritmo, la primera parte del algoritmo. Ahora, según lo que dijimos que íbamos a hacer, así que tengo la primera letra, voy a agregar un punto. ¿Verdad? Yo lo que quiero es que aparezca G punto, ¿cierto? Entonces, aquí no tengo que escribir otro igual, solo se vale un igual por celda. Lo que tengo que decir es, ok, ahora yo voy a concatenar este resultado con el otro. Entonces vamos a ver, vamos a ir a prueba otra vez. ¿Cómo es que se usa concatenar? Entonces yo digo, ok, concatenar, yo digo, ¿cuáles son los textos que quiero concatenar? Entonces yo aquí digo, lo que hay acá, punto y coma, con esto, punto y coma, con esto. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Mi nombre otra vez. Entonces, en concatenar, yo pongo todos los textos que quiero pegar uno a la par del otro. Ahora, si yo tengo un texto específico que quiero pegar a eso, entonces yo lo puedo poner aquí entre comillas. Siempre que estoy hablando de textos, lo pongo entre comillas. Mi nombre es... Y eso ya es un parámetro. ¿Ok? Entonces tengo este texto y esos valores. Le doy Enter y ahí está. Mi nombre es Alejandra. ¿Ok? Entonces, concatenar recibe como parámetros todos los textos que yo quiero unir. Entonces, me devuelvo acá a obligaciones y digo, ok, entonces aquí concatenar va a recibir primero el primer parámetro, este valor que ya calculé. Y el segundo parámetro, según mi algoritmo, es un punto. Entonces yo lo pongo aquí. A la par del igual. Concatenar ese texto con un punto. Ya tengo esas dos partes. ¿Okay? ¿Qué dice mi algoritmo ahora? Que ahora a este resultado le voy a agregar el apellido que está en la columna B. Entonces, como vimos antes, yo en concatenar puedo poner un montón de textos. Entonces, no es necesario que yo le ponga otra función concatenar.
sino simple y sencillamente que yo diga, ok, entonces aquí, antes de cerrar el paréntesis, voy a agregar un nuevo parámetro, que es el primer apellido. Y ahí ya está mi usuario. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Primero hacemos la fórmula completa en una celda. Cuando ya verificamos que el resultado es el que queremos, entonces ahí la arrastramos. Acuérdense que cuando la arrastramos, la flechita, la crucecita gordita tiene que ponerse delgada, así toda flaquita. Aquí hay dos formas. Una es que aprieten el botón izquierdo y la arrastren. La referencia aquí es relativa. Yo quiero que cambien las referencias a los nombres conforme cambia la fila. O puedo venirme acá y en este punto donde se hace flaquita le hacen doble clic con el botón izquierdo y automáticamente se rellena hasta la última fila que tiene valores. Cualquiera de las dos. En este caso, vean que ya tenemos, pues entonces, nuestros usuarios. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? No veo ninguna. Cualquier cosa me interrumpe. Chicos, recuerden aquí, hacen un ejercicio y apenas lo tienen listo, salvan el archivo. Que no les vaya a pasar que al puro final tuvieron el mínimo error, se les cierra el Excel y pierden todo. Ok, entonces, hacen un ejercicio, funciona, lo salvan. Hacen otro ejercicio, funciona, lo salvan y así seguimos. Ok, vamos con el siguiente. Estamos acá. Ahora me dice, partiendo del hecho de que el cálculo del interés ordinario con tiempo ordinario se calcula con la fórmula monto principal multiplicado por la tasa, multiplicado por el plazo y dividido por 360, y que el dato plazo, este parámetro que tenemos aquí, es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del certificado, ubíquese en la columna cálculo de intereses y usando la función días 360, que es lo que yo les decía ahora. Cuando haya una función que yo quiera que utilicen, yo les digo cuál es la función. Y aquí me da la explicación que calcula los días con base en años de 360 días, que es como se calculan los días en términos financieros, calcule los intereses para cada certificado. Okay. Si me dicen, ¿por qué 360? Bueno, eso son cosas financieras, no es mi fuerte la parte de contabilidad, ese tipo de detalles, pero sí sé que esa es la forma en la que se acostumbra a calcular los intereses. No son los 365 días del año, sino esos 360, así que eso es lo que utilizamos. Entonces, vamos a ir nuevamente. Ahí se me perdió acá. Y vamos a hacer este segundo ejercicio. 1C. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, primero, yo necesito calcular ese plazo, ¿cierto? El plazo es la cantidad de días que existe. Entonces, calculo el plazo restando a la fecha de vencimiento, porque es esa diferencia, la fecha de emisión del certificado. ¿Ok? Y ese va a ser el resultado, ese va a ser la cantidad de días. Como les decía antes, entonces, si yo tengo, hoy es 7 de enero, 7 de enero menos 2 de enero, me da 5 días. Ese es el resultado que yo voy a tener. Entonces, ya con eso estoy calculando el plazo. Así que tengo eso, ¿verdad? Entonces, no, perdón, aquí tenía que utilizar esa función. Esa es la días 360. Porque es no con fecha natural, perdón. Calculo el plazo. Bueno, no, el algoritmo sí es así.
después vemos esa parte de cuál es la función que voy a utilizar. Y entonces, para calcular los intereses, calculo los intereses multiplicando. Y ahí ya tengo la fórmula. El monto principal por la tasa de interés por el plazo y el resultado lo divido por 360. ¿Ok? Entonces, y esos son los intereses. En este caso ya no tengo más. Entonces aquí yo digo, ok, ¿cuál función de Excel voy a utilizar yo para esto? Días 360. Es la que voy a utilizar aquí. En este caso, no necesito una función específica. Solo tengo que multiplicar los valores. Nada más. Yo lo hago así en esto para que vean que así que tengo el algoritmo, yo tengo que decir, dependiendo de dónde vaya a resolverlo, cómo lo voy a hacer. Como es Excel, utilizo estas funciones, días 360, izquierda, concatenar o la multiplicación. Cuando lo esté haciendo en Visual Basic, pues ya ahí veremos otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que me aclara. Entonces, el primer paso es hacer este cálculo mediante la función días 360. Entonces, yo me vengo al Excel y acá, en cálculo de intereses, voy a decirle, ok, voy a utilizar días 360. Vean que ahí me sale la función. Igual pueden venir acá o pueden ir a las fórmulas a buscarla, como les quede más cómodo. Lo importante es que puedan hacer. Donde yo abro el paréntesis para los parámetros, aquí siempre me va a decir cuáles son los parámetros, ¿ok? Entonces, fecha inicial es la fecha de emisión. Entonces, es este que está acá. ¿Cuál es la fecha final? La fecha de vencimiento, que es esta que tengo aquí. ¿Cuál es el método? Entonces, tengo un método estadounidense o un método europeo. La diferencia exacta de cuál se usa, de por qué se usa uno u otro, bueno, no lo sé. Solo sé que acá en Costa Rica utilizamos el método estadounidense, así que le ponemos falso. ¿Ok? Esa es la cantidad de días. Vean que es el plazo. Todavía no son los intereses, ¿verdad? Entonces, eso es el primer valor. Obviamente estas celdas ya están con formato de moneda. Aquí las ven. Entonces, cualquier cosa que yo escriba se va a ver como colones. Pero por eso les aclaro que esta es la cantidad de días que hay entre el 9 de mayo del 2017 y el 9 de mayo del 2020 mediante la función días 360. Por eso hay que utilizar esa en vez de la resta normal, porque la resta normal sí calcula días calendario, no los años fiscales que son de 360 días. Aquí tengo ese plazo, entonces aquí me decía, ok, calculo los intereses multiplicando el monto por la tasa, por el plazo, y el resultado lo divido por 360, ¿verdad? Entonces, igual que hice la vez pasada, ahora tengo que hacer la multiplicación y este es solo uno de los factores de la multiplicación. Entonces me vengo aquí a la par del símbolo igual y empiezo a asignar los valores. Entonces tengo que multiplicar el monto principal que está ahí en la columna G por la tasa de interés, que es esta que tengo en H. Eso lo multiplico por el plazo, que es esto que calculé aquí, y todo eso lo divido por 360. Y esos son los intereses. ¿Ok? Si ya yo veo que este resultado es correcto, pues entonces puedo replicar la fórmula. Obviamente las referencias todas son relativas. Cuando cambio de certificado, tengo que cambiar el monto principal, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la tasa, ¿verdad? Entonces aquí vean que ahí estamos haciendo todas las referencias relativas porque van cambiando las filas de los valores que entran como parámetro a partir de la fila en la que se encuentra la fórmula.
¿Ok? Ejercicio terminado, ejercicio salvado. Y por hoy vamos a dejar aquí. Como les dije antes, no se preocupen si no terminamos ahora, terminamos la próxima lección y ahí vamos poniéndonos al día, porque yo lo he medido bastante bien para que si me atraso en una, en la otra se recupere el tiempo y demás. Lo que pasa es que aquí había algunos conceptos que quería explicarles. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Profe, Ajá. este ejercicio usted lo va a subir así como está o no, hasta que esté terminado. Yo usualmente no se los comparto, porque más bien la idea, bueno, ahí están las grabaciones, que esas sí las subo hoy inmediatamente, y la idea es que más bien ustedes me lo vuelvan a hacer en vez de que lo tengan, sino que lo vuelvan a desarrollar para que sea como práctica. Entonces yo usualmente no comparto las soluciones. Lo que sí les puedo ir compartiendo, digamos, es este documento en Word, donde tengo estas cosas. Eso sí se los podría ir pasando, si quieren. Sí, profe, mucho mejor que pase eso. Ok. Bueno, pienso que es mejor. Sí, sí, porque les digo, realmente de Excel necesito que ustedes lo hagan de cero. No mientras yo lo explico, sino que ustedes se sienten a hacerlo y que se les ocurra hacerlo. Porque así va a ser para efecto del examen. Y al final de cuentas, cuando lleguen a trabajar en otras cosas, va a ser así, ¿verdad? No va a haber profesor diciéndoles cómo, sino que es que se les ocurra hacerlo. Ese es el objetivo. Por eso es que no me gusta compartir las soluciones. ¿Ok? Pero este sí se los puedo ir pasando. Ahí, cada sesión se los puedo ir pasando para que lo vayan teniendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, chicos, a las 10:15 nos vemos en el enlace teórico. ¿Ok? Chaito.